Muy bien, ahora vamos a ver cómo podemos trabajar con archivos de texto. Los archivos en general los vamos a trabajar con la librería fstream.h. En la librería fstream se encuentra definida la clase fstream que define todos los archivos tanto de entrada como de salida. Cuando vamos a abrir un archivo, lo vamos a abrir si es de tipo de un archivo de salida, es decir, solamente para escritura, lo abriremos como un OFStream. Y adicional al hecho de cómo lo vamos a abrir, también le vamos a decir en qué modo lo vamos a abrir. Y tenemos diferentes modos de apertura del archivo. IOS-IN me permite abrir un archivo de entrada, entonces por lo tanto ese debería de ser un IFStream o un FStream. De salida para un OFStream. APP, que es Append Data, que significa que toda la información se va a ir incluyendo en el archivo al final de este. 8, que significa después de abrirlo, irse hasta el final del archivo. Trunk, que significa truncar el archivo existente. No replace se utiliza para que la instrucción me envíe un mensaje de error porque si es que el archivo ya existe. Esto es para evitar pérdida de información. Si yo lo abro como iOS out y el archivo ya existe, será reemplazado. Si lo abro como iOS App, entonces lo abro de salida y voy a adicionar toda la información al final del archivo. Pero si le introduzco iOS No Replace es porque entonces no quiero reemplazar el archivo. Quiero abrirlo siempre y cuando ya exista. Si no existe, entonces no lo voy a poder abrir. iOS No Create también me manda un mensaje de error o de falla para cuando el archivo no existe. Es decir, no lo va a crear, simplemente va a decir que no existe el archivo. iOS Binary es lo que vamos a ver en la siguiente presentación, que es entonces cómo trabajar con archivos binarios. Un objeto OFStream puede ser creado y conectado en un archivo a través de de declararlo. Primero hago la creación del objeto, que sería OFStreamLock. En ese caso estoy llamando al constructor sin parámetro, que básicamente hace un objeto que puede ser vinculado a cualquier archivo. Una vez que ya hice la inicialización de mi objeto a través del constructor sin parámetro, entonces ahora voy a vincularlo a un archivo en particular a través de la instrucción open. Entonces log.open me va a abrir el archivo y lo va a vincular a este, que sería el archivo log.dat. Aquí yo puedo especificar si es que no está en el mismo directorio que mi programa, entonces lo puedo especificar aquí la ruta en donde quiero abrir ese archivo. iOS out entonces lo abrirá como un archivo de salida para poder ir escribiendo información en el archivo. OFStream está derivado de la clase OStream, por lo tanto tiene todas las llamadas, se pueden utilizar todas las funciones que ya vimos en la presentación anterior sobre el canal de salida. Entonces, una vez que hago la apertura, entonces yo puedo verificar si en efecto lo pude abrir. Y para eso hago if not log, entonces significará que no pude abrir el archivo. Y eso puede ocurrir porque no tengo acceso al directorio, el directorio ya está lleno o simplemente no tengo permiso de escritura en el directorio. Entonces, ahí estaré mandando el error, el archivo no se pudo abrir y lo estoy mandando a través del objeto que ya vimos que es estándar para el canal de errores. En caso contrario, es decir, que sí pude abrir el archivo, entonces, por ejemplo, puedo mandar escribir todo a través de la instrucción write. En ese caso pongo log.write str, que es desde donde voy a estar escribiendo toda la información, que es un apuntador a caracteres.
strlength me dice cuántos caracteres hay en ese arreglo. Y entonces de esa manera estoy mandando a escribir todo esto que es hello world from a file. Y después de eso hago un NL para poner una nueva línea y hacer el flush del canal de salida. En este caso ya lo que hice fue crear el objeto. Una vez creado el objeto, lo vinculé a través de la función open a un archivo ya físico dentro de mi disco que se llama log.dat. Verifiqué que lo pude abrir y en caso de que sí lo pude abrir, ya escribí la frase hello world from a file. Pero falta lo más importante, que es cerrar el archivo. Para cerrar el archivo, lo que necesito es la función log.close. En ese caso es cuando ya en efecto se guarda toda la información. Si yo no pongo el log.close, aunque haya escrito, sí se va a haber creado el archivo. Pero el hecho de que no encuentre un anode file, lo que significa es que entonces no me va a desplegar ninguna información que ya escribí dentro del archivo. Para evitar eso, siempre tengo que incluir la instrucción close. Ahora, si yo quisiera crear entonces un archivo que es de lectura, entonces lo voy a hacer a través de objetos ifstream o a través de objetos fstream. En este caso estoy mostrando cómo se puede hacer la apertura del archivo utilizando el constructor de la clase ifstream. Entonces hago ifstream.inf, que entonces este es el nombre que le estoy dando a mi objeto, que es input file. Y entonces aquí lo estoy vinculando a el nombre names.dat. Así es como se va a llamar mi archivo que estoy creando. Y le estoy diciendo que lo voy a hacer de lectura, ios.in, para poder leer el archivo. Para trabajar con archivos, entonces lo primero que tengo que hacer es incluir mi librería fstream para poder entonces empezar a utilizar los objetos de la clase fstream. En este caso estoy usando un objeto de la clase fstream. Un objeto de la clase fstream puede ser un objeto de entrada o de salida. Y le estoy poniendo el nombre IOF. Ese es para indicar que es un archivo que es de entrada y de salida. Ahora con la instrucción IOF open estoy vinculándolo a este que es el archivo names.dat. Lo estoy abriendo como IOSOut, lo que significa es que lo va a abrir. Si no ha sido creado, lo va a crear y además lo va a poner al inicio del archivo para que pueda empezar a escribir en él. Y aquí estoy mostrando cómo puedo escribir a través del operador de inserción. Ahí estoy mandando la frase Adam y después un alimento de línea. Una vez que hago eso, cierro mi archivo y entonces en este momento ya creé el archivo que se llama names.dat, ya escribí Adam en él y ya lo cerré. Ahora, aquí estoy mostrando cómo lo puedo abrir. Voy a abrirlo y lo voy a abrir de entrada. Para cuando lo abro de entrada, entonces ahí sí, si no existen, me mandará un mensaje de error. Porque lo estoy abriendo como de entrada, es decir, para lectura. Entonces, en ese caso, si no existe, no tengo nada que leer. Entonces lo abro de entrada y aquí estoy mostrando cómo se puede utilizar el operador de inserción para que entonces pueda leer de este que es el archivo hacia este que es mi variable, que es un arreglo de caracteres que se llama name. Este operador, recuerden, lee todo hasta encontrar la primera nueva línea. Y eso es lo único que yo escribí, por lo tanto va a leer toda la palabra Adam. Después de eso, cierro mi archivo y ya con eso entonces ya leí el contenido total de mi archivo que creé, que lo único que tiene es la palabra Adam.
y lo mando directamente a pantalla para mostrar que en efecto lo pude leer directamente del archivo. Entonces yo puedo crear o puedo acceder a través de un mismo objeto, que en este caso es el objeto file, a un archivo tanto en su forma de lectura, de escritura, como en su forma de lectura. Si yo lo declaro como ifstream, entonces en ese caso solamente lo podré utilizar de lectura. Y si lo declaro como ofstream, entonces solamente lo podré utilizar como de escritura. Entonces fstream es para poder hacer con el mismo objeto tanto la escritura como la lectura del archivo. Una vez que creé el objeto, entonces lo siguiente que voy a hacer es entonces ahora abrirlo para escribir en él, y eso lo hago a través de file.open. ¿Cómo se llama mi archivo? Se llama data.txt y lo estoy abriendo de salida. Si no pude abrir el archivo, entonces voy a mandar el mensaje de error que no se pudo abrir, y en caso contrario que sí lo pude abrir, entonces lo voy a llenar con una lista del 0 al 20 con una nueva línea al final de cada número. Eso significa que voy a generar una columna de números del 0 al 20 en el archivo. File close me asegura que ya puse el inode file de mi archivo y por lo tanto ahora sí ya está creado y lleno con números del 0 al 20 en una columna. Una vez que hago eso, entonces ahora voy a mostrar cómo puedo leer ese mismo archivo y lo voy a mostrar con el mismo objeto, file. Y entonces en ese caso hago file open data.txt in. Entonces ahí ya lo estoy generando como un archivo de entrada. Y enseguida entonces ahora verifico que lo pude abrir. En caso de que no lo haya podido abrir, voy a mandar mi mensaje de error y enseguida entonces ahora voy a leer todo el archivo hasta encontrar el fin de archivo. Recuerden que el fin de archivo lo puse cuando hice file close. Cuando uso esta instrucción aquí, que es la lectura del archivo, recuerden que este operador lee todo hasta que encuentra la primer inode line, el primer new line que yo ya puse aquí. Entonces va a ir leyendo cada número. El hecho de que yo haya aquí declarado i como un número entero, entonces hace que este operador me entregue aquí un número entero que corresponde a todo lo que leyó antes de encontrar la nueva línea. Y en caso de que encuentre el inode file, que es el fin del archivo, entonces me va a regresar un falso y ahí terminará mi ciclo while. Y cada vez que voy leyendo un número lo voy mandando a imprimir en pantalla. Cuando termino, es decir, el ciclo while termina, ya llegué al fin del archivo y por lo tanto ahora ya lo puedo cerrar. En este ejemplo lo que vamos a ver es cómo puedo usar ahora objetos de la clase ofstream. Recuerden que cuando uso objetos de la clase ofstream solamente pueden ser abiertos de salida. Entonces, en este caso estoy usando el constructor para vincularlo con este que es mi archivo client.dat y lo estoy abriendo de salida. Enseguida lo que voy a ir haciendo es ir verificando si el archivo en efecto lo pude crear. Si no lo pude crear, entonces voy a decir el archivo no puede ser creado, no puede ser abierto, y voy a salir del programa con esta función exit, y la cual me regresa un 1 como código de salida para decir que entonces hubo un error y el error fue que el archivo no pudo ser abierto. Una vez que especifico eso, entonces ahora en caso de que no haya abierto el archivo, aquí se termina mi programa. Pero en caso de que sí haya podido continuar, entonces voy a pedirle al usuario que me dé el número de cuenta, el nombre y el saldo de la cuenta,
y que para terminar me dé un endNote_file. endNote_file se pone con control Z. Y entonces voy a usar el CIN como condición de paro dentro de mi ciclo while. Entonces en este caso voy a ir leyendo el número de cuenta, el nombre y el balance que el usuario me tendrá que ir dando separados por espacios en blanco. Recuerden que aquí estoy incluyendo el nombre. El nombre, cuando lo incluyo con este tipo de operador, implica que no puedo tener espacios en blanco. Si no quiero eso, entonces tendría que utilizar getLine. Y después de que lo he leído, lo voy a mandar directamente al archivo. Y lo mando a través de número de cuenta, espacio, nombre, espacio, saldo, endNote_line. Para que entonces en mi archivo voy a estar teniendo en todos los casos, la primera columna será el número de cuenta. La siguiente columna será el nombre sin espacios en blanco. Y la tercera columna será el saldo. Y voy a estar en este ciclo hasta que el usuario me dé un control Z. Con control Z entonces me estará dando ya el fin de mi operación. Y después de eso tengo que hacer outClientFile.close para cerrar el archivo. Y entonces al final esto es lo que voy a tener dentro del archivo. Primera columna es el número de cuenta, segunda columna es el nombre sin ningún espacio en blanco y el tercero es mi saldo. Ahora, este fue para poder hacer uso de OFStream para poder escribir dentro de mi archivo. Para poder leer, entonces ahora a través de un objeto IFStream yo puedo entonces ahora leer el archivo y eso lo hago a través de abrirlo con su constructor, vinculándolo al mismo archivo que creé en el programa anterior, mooclients.dat. Después de eso pongo iOS_in y entonces aquí ya está abierto para poder leerlo. Y entonces ahora aquí lo que voy a ir haciendo es primero verificar si sí en efecto lo pude abrir. Si no lo pude abrir, entonces voy a mandar el mensaje de error correspondiente y a través de exit me voy a salir del programa. Si pasé hasta aquí es porque entonces sí pude abrir el archivo. Si sí lo pude abrir, entonces aquí estoy poniendo utilizando los manipuladores de canal para darle un formato a mi salida. En este caso estoy diciendo que todos los campos se vayan hacia la izquierda, que todos tengan un ancho de 10 caracteres y entonces eso lo estoy haciendo para el número de cuenta. Para el nombre estoy pidiendo que haya un ancho de 13 caracteres y para el balance no estoy estableciendo el ancho. Como no cambié el set field, entonces está por default el espacio en blanco. Después hago mi set EOS flag para mostrar que todos los números se muestran en notación de punto fijo. Eso significa que entonces si tengo 0.01, entonces lo voy a mostrar así, no en notación científica. Y además también estoy forzando que se muestre el punto para que entonces, aunque sean 10.000, sea 10.000.0. Enseguida lo que hago es entonces iniciar la lectura del archivo. Aquí estoy usando el InClient con el operador de extracción para poder establecer hasta dónde voy a parar dentro de mi ciclo while. Y eso será hasta que encuentre el final de archivo. Y voy a leer el número de cuenta, el nombre y el saldo. Recuerden que siempre que utilizo este operador, esa lectura la hago hasta que se encuentre el siguiente espacio en blanco. Después de eso estoy usando mi función outputLine para mandar la información, el número de cuenta, el nombre y el balance, que tiene exactamente los mismos manipuladores que ya se establecieron aquí, como lo vamos a ver a continuación. Esta es la función outputLine que recibe un entero, que es el número de cuenta, un nombre que me permite establecer entonces cuál es el nombre que voy a imprimir en pantalla y el saldo.
Se utilizan las mismas banderas que ya se usaron en el anterior, que es todos van orientados hacia la izquierda, el ancho del número de cuentas se establece a 10, el del nombre a 13, y además estamos imponiendo que todos los balances se muestren entonces en un ancho de 7 caracteres con una precisión de 2 y todos hacia la izquierda. Y entonces así es como se van a ir mostrando mis saldos. Entonces aquí el número de cuenta no estoy usando tabulador, sino lo estoy estableciendo a 10 caracteres, y el días tampoco estoy usando un tabulador, sino lo estoy estableciendo de un ancho de 13 caracteres, igual que el balance. En todos los casos no cambié mi set field, es decir, utilicé el mismo carácter que ya está por default, que es el espacio en blanco. Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero mostrar todo lo que está en el archivo, sino solamente quiero mostrar algo de la información que está en el archivo? En este caso vamos a mostrar cómo puedo del archivo solamente sacar la información que corresponde a las siguientes opciones. 1, que el saldo sea igual a 0. 2, que el balance sea crediticio, eso significa que el balance sea negativo, es decir, menor a 0. Las cuentas con débito, eso significa que el balance sea positivo, algo que entonces sí estoy ahorrando, no gastando. Y la salida, entonces en este caso nuevamente voy a volver a abrir mi archivo, pero ahora como un archivo de entrada. ¿A través de quién? Del constructor. Y mi archivo se sigue llamando clients.dat. A partir de eso, entonces, lo primero que verifico es si sí pude abrir el archivo. En caso de que sí lo haya podido abrir, entonces voy a mostrarle al usuario las opciones, que es listar las cuentas con saldo 0, con balance negativo o con balance positivo. Y 4 para la salida. Voy a poner en todos los casos las banderas a mostrar los números en punto fijo y mostrando siempre el punto. Hago esta llamada a la función que es getRequest. En esta función lo único que hay es un ciclo do-while que lee la opción, y en caso de que sea diferente del 1, 2, 3 o 4, permanece ahí hasta que me dé un valor adecuado. Y entonces aquí inicio con mi función. En este caso estoy usando constantes para mis cuatro opciones, perdón, que son balance en cero, balance crediticio o en débito o el final. Eso es solamente para que sea más fácil de leer mi código, pero no es absolutamente necesario. Aquí bien puedo poner el 4 y aquí el 1, 2 y 3. Solamente lo hice para que sea un poco más fácil de leer el código. Una vez que hago eso, entonces voy a hacer mi switch sobre la variable request, que es la que tiene el valor de 1, 2, 3 o 4. El 1 sería para el zero balance, para entonces establecer que voy a mostrar solamente las cuentas que tienen un balance en cero, un saldo cero, un balance crediticio o un balance positivo. Después pongo mi título, que sería el número de cuenta, nombre y balance, como ya lo habíamos establecido previamente. Después de ahí lo que voy a hacer es leer uno a uno todos los registros de mi archivo. ¿Por qué los tengo que leer uno a uno? Porque es un archivo de texto. Eso significa que yo no puedo moverme porque no sé exactamente cuántos caracteres pertenecen al número de cuenta, cuántos al nombre y cuántos al balance. Porque pude haber puesto López o Ana, y en todos los casos son un número de caracteres diferentes. Y el balance, que es un número flotante, un número doble, perdón, puede ser 0 o puede ser
10 millones y en todos los casos son el número de caracteres que se utiliza para escribir 0 o 10 millones es diferente. Eso entonces implica que yo no puedo recorrer aleatoriamente este archivo. Este archivo lo tengo que ir recorriendo en el orden que están guardados todos los datos. Por eso tengo que ir tomando el número de cuenta, el nombre y el saldo y entonces verificando si se cumple la condición que seleccioné. En caso de que haya seleccionado saldo en 0, entonces voy a verificar si el saldo es 0, entonces a través de la función outputLine que ya vimos en el acetato anterior, voy a mandar a imprimir el número de cuentas, el nombre y el balance. En caso de contrario, no hago nada. Y lo mismo para todos los demás casos. En el caso de que busque el número de cuenta con balance crediticio, entonces voy a buscar por los balances negativos o por los saldos positivos en el caso de que haya seleccionado débito. Una vez que hago eso, entonces ahora hago este que es SIG para volver a regresar al primer punto de mi archivo. ¿Por qué regreso al primer punto, al inicio de mi archivo? Porque, por ejemplo, porque estoy en un ciclo do while y este ciclo do while va a parar hasta que la opción que me haya dado el usuario sea salir. En caso contrario, que quiera primero mostrar todos los saldos en 0, todos los saldos negativos y después todos los saldos positivos, entonces cada vez que yo entre a este ciclo while, tendría que estar iniciando en el punto 0 del archivo, es decir, al inicio. En caso contrario, si no recorro esto, es decir, si no hago que el apuntador get vaya de nuevo al inicio del archivo, entonces lo que va a pasar es que en este ciclo while no va a ingresar porque desde la primera lectura va a encontrar un final de archivo. Entonces, para evitar eso, es por eso que limpiamos todo el buffer y después de eso ponemos el apuntador al inicio del archivo y entonces volvemos a preguntarle al usuario qué es lo que deseas hacer. La salida de mi programa entonces será esta. Al principio me estará mostrando mi menú, que es 1 para las cuentas con saldo 0, 2 para los saldos negativos y 3 para los saldos positivos, 4 para la salida. Me pregunta entonces qué opción quiero y le digo que 1 y eso serán que me muestre todos los valores en 0. Aunque solamente me está mostrando estos dos nombres, de todas maneras, recorrió todo el archivo. Esa es una de las principales desventajas de los archivos de texto. Si yo quiero encontrar información específica, de todas maneras tengo que leer desde el primer hasta el último, la última línea del archivo, porque no puedo hacer movimientos aleatorios del archivo. Y aquí igual, de la misma manera, tampoco si quiero mostrar todos los balances negativos, entonces me va a volver a regresar al inicio del archivo y va a volver a leer todos los archivos, las líneas del archivo uno a uno y solamente va a desplegar las que correspondan a la condición que pusimos, que en este caso es que el saldo sea negativo. Y después voy a poner entonces todos los que son con saldo positivo y de nuevo va a ocurrir lo mismo. Entonces hago 3 veces la lectura de cada uno de del archivo, desde la primera línea hasta la última. Esto lo podemos usar, por ejemplo, como ya habíamos mencionado anteriormente, para introducir datos desde otra fuente. Por ejemplo, desde MATLAB yo puedo generar esto que sería una señal para la cual voy a ir probando mi filtro que ya anteriormente ustedes ya implementaron, donde entonces en este caso estoy poniendo 2 señales sinusoidales con diferentes frecuencias, una de frecuencia alta y una de frecuencia baja. Diseño mi filtro y entonces aquí yo puedo diseñar mi filtro y puedo entonces ir viendo cuál sería la salida de este filtro.
Con la instrucción fopen lo que estoy haciendo es generar un archivo que estoy abriendo de escritura para que entonces yo pueda escribir toda la información correspondiente a la señal Y. Eso lo voy a hacer para que entonces ese archivo lo voy a usar en mi programa en C para que pueda leer todas las muestras que se generaron aquí de Y las pueda filtrar usando mi filtro que yo implementé en C++. fclose me sirve entonces para cerrar ese archivo y ya tengo entonces el archivo con esto generado dentro de él, que es estas dos sinusoidales sumadas. Esto es lo que está dentro de mi archivo. Estas son las muestras que voy a meter en mi filtro. Y entonces voy a usar ese archivo que generé, que se llama input.txt, para introducir todas las muestras a esta que es mi filtro promediador de 4 muestras implementado a través de la clase que discutimos en clase, que es la clase FIR. Entonces estoy creando un archivo, un filtro H de 4 coeficientes, donde entonces le estoy abriendo el archivo input.txt para obtener las muestras de entrada y estoy abriendo el archivo output.txt para escribir las muestras de salida. Una vez que hago eso, lo primero que hago es verificar si en efecto pude abrir ambos archivos, y si los pude abrir, entonces voy a especificar los coeficientes del filtro a través de setCoefficient, que serán estos, que es el filtro promediador, y después de ahí entonces voy a empezar a leer cada una de las muestras a través de mi ciclo while. Este ciclo while va a parar hasta que llegue al último elemento de salida. Después de ahí voy a mandarlos directamente a filtrar a través de DirectX y entonces eso lo voy a estar enviando a mi archivo de salida. Y después de ahí ya voy a cerrar tanto mi archivo de entrada como de salida y ya habré utilizado la implementación de mi filtro en la clase que ya discutimos anteriormente en clase.